Hay un instante preciso en la vida de cada ser humano en el que algo invisible pero profundamente poderoso comienza a moverse dentro de su conciencia. Un momento silencioso donde la mente deja de ser un campo de batalla caótico y se transforma en un jardín ordenado donde cada pensamiento encuentra su lugar exacto, donde cada deseo se alinea con un propósito superior. Y es precisamente en ese instante sagrado cuando el universo entero parece inclinarse ante ti, cuando las puertas que antes permanecían cerradas se abren sin esfuerzo, cuando las circunstancias que te resistían comienzan a fluir a tu favor como un río que finalmente encuentra su cauce natural. Napoleon Hill pasó más de 2 décadas estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su tiempo, y en cada uno de ellos descubrió una verdad que desafía toda lógica material. El mundo exterior no es más que un reflejo perfecto del mundo interior, y cuando la mente se ordena bajo principios divinos, la realidad no tiene más opción que reorganizarse también. Pero este ordenamiento mental no es lo que la mayoría de las personas imagina. No se trata de repetir afirmaciones vacías frente al espejo, ni de forzar pensamientos positivos sobre una base de caos interno, sino de algo mucho más profundo y transformador que Napoleon Hill llamó la sintonización con la inteligencia infinita. Ese estado de conciencia donde tu mente individual se conecta con la mente universal, donde tus deseos personales se armonizan con las leyes cósmicas que gobiernan toda la creación. Miles de personas viven toda su existencia luchando contra la realidad, empujando puertas que nunca se abrirán, sembrando en tierra infértil y preguntándose por qué la cosecha nunca llega, sin comprender que el problema no está en el mundo exterior, sino en el desorden interno, en esa batalla constante entre lo que piensan, lo que sienten y lo que verdaderamente creen en lo más profundo de su ser. Cuando Dios comienza a ordenar tu mente, algo extraordinario sucede en la arquitectura invisible de tu existencia. Los patrones mentales destructivos que antes dominaban tu conciencia empiezan a disolverse como niebla ante el sol naciente. Las dudas que te paralizaban pierden su poder sobre ti. Los miedos que te mantenían encadenado a una vida pequeña se revelan como las ilusiones que siempre fueron, y en su lugar emerge una claridad tan cristalina que te permite ver no solamente quién eres realmente, sino también quién estás destinado a ser. Napoleon Hill descubrió que cada pensamiento que permites habitar en tu mente es una semilla plantada en el jardín de tu futuro, y que la calidad de tu cosecha está determinada no por las circunstancias externas, sino por la calidad de las semillas que plantas diariamente, hora tras hora, minuto tras minuto, en el suelo fértil de tu conciencia. La resistencia que experimentas en tu vida no proviene del mundo, sino de la desarmonía entre tu mente consciente y tu mente subconsciente, entre lo que deseas alcanzar y lo que secretamente crees merecer, entre la visión que proclamas tener y las imágenes mentales que cultivas en la privacidad de tus pensamientos. Esta fricción interna crea un campo magnético de confusión que atrae exactamente aquello que no deseas, que repele las oportunidades que buscas, que convierte cada paso adelante en 2 pasos atrás, dejándote exhausto, frustrado y convencido de que el éxito es para otros, pero no para ti. Pero todo cambia. Absolutamente todo se transforma cuando permites que una fuerza superior a tu ego comience a reorganizar el contenido de tu mente. Cuando dejas de intentar controlar cada detalle con tu limitada comprensión humana y te abres a la guía de esa sabiduría infinita que sabe exactamente qué pensamientos debes cultivar, qué creencias debes soltar y qué nueva identidad mental debes construir para que tu realidad exterior refleje finalmente la grandeza que llevas dentro.
Este no es un mensaje de esperanza pasiva ni de resignación disfrazada de fe, sino una revelación sobre el mecanismo exacto mediante el cual la mente ordenada por principios divinos se convierte en un imán irresistible para todo aquello que deseas manifestar en tu experiencia física. Napoleon Hill enseñó que existe una ley tan precisa como la ley de gravedad, una ley que garantiza que cuando tu mente se alinea con los principios eternos del universo, cuando tus pensamientos se organizan bajo el orden divino, la realidad no puede sino responder, no puede sino moldearse, no puede sino entregarte aquello que tu nueva estructura mental reclama como suyo por derecho de conciencia. Lo que estás a punto de descubrir en este mensaje transformará para siempre tu relación con el pensamiento, con la fe y con el proceso mismo de la creación consciente de tu destino. Napoleon Hill dedicó 22 años de su vida a una investigación que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre el éxito y el fracaso. Y en el centro de todos sus descubrimientos, encontró una verdad que la mayoría de las personas rechaza, porque desafía completamente su forma de ver el mundo. Tu mente no es tuya en el sentido de que tú la controlas, sino que tú eres el resultado de aquello que ha tomado control de tu mente. Y hasta que no comprendas esta distinción fundamental, seguirás siendo un pasajero en tu propia vida en lugar del capitán de tu destino. Cada pensamiento que permites entrar y establecerse en tu conciencia trae consigo una vibración específica, una frecuencia energética que atrae circunstancias, personas y oportunidades que resuenan con esa misma frecuencia, creando un ciclo que o te eleva hacia la grandeza o te hunde más profundamente en la mediocridad. El desorden mental no es simplemente tener muchos pensamientos o sentirse abrumado por las responsabilidades de la vida cotidiana, sino algo mucho más sutil y peligroso, que Napoleon Hill identificó en cada persona que fracasaba a pesar de tener talento, recursos y oportunidades. Es la presencia simultánea de deseos contradictorios, creencias opuestas y propósitos que compiten entre sí por la energía limitada de tu atención consciente. Imagina intentar navegar un barco cuando la mitad de la tripulación rema hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando algunos gritan que deben acelerar mientras otros insisten en detenerse. Cuando no existe un capitán claro que tome decisiones definitivas y todos creen tener la razón sobre el rumbo que debe tomarse. Ese es el estado mental en el que la mayoría de las personas vive toda su existencia, preguntándose por qué nunca llegan a ningún puerto seguro. Dios, esa inteligencia infinita que Napoleon Hill describió como la fuente de todo poder y toda sabiduría, no ordena tu mente mediante rayos celestiales ni voces sobrenaturales que resuenan en tu cabeza, sino a través de un proceso gradual pero definitivo que comienza cuando finalmente te cansas de la mediocridad, cuando el dolor de permanecer igual supera el miedo al cambio, cuando algo dentro de ti grita con suficiente fuerza como para silenciar todas las excusas que has estado usando para justificar tu estancamiento. Es en ese momento de rendición genuina, no de derrota, sino de humildad verdadera, cuando te reconoces incapaz de resolver tus problemas con el mismo nivel de conciencia que los creó, cuando admites que necesitas ayuda de una fuente superior a tu limitado entendimiento humano, que las puertas de la transformación comienzan a abrirse desde adentro. El primer signo de que este ordenamiento divino ha comenzado en tu mente es una claridad repentina sobre lo que realmente importa, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde habías estado tropezando en la oscuridad durante años. Y de pronto puedes ver con absoluta nitidez qué pensamientos te sirven y cuáles te sabotean, qué relaciones te elevan y cuáles te drenan.
¿Qué actividades te acercan a tu propósito y cuáles son simplemente distracciones disfrazadas de responsabilidades importantes? Napoleon Hill observó que las personas verdaderamente exitosas no son más inteligentes ni más talentosas que las demás, sino que poseen una claridad mental tan poderosa que cada decisión que toman, cada acción que ejecutan, en cada palabra que pronuncian, está perfectamente alineada con su objetivo definitivo, sin desperdicio de energía, sin contradicciones internas, sin ese sabotaje inconsciente que mantiene a millones de personas corriendo en círculos toda su vida. Esta claridad no llega de golpe como un relámpago que te ilumina en un segundo y te deja transformado para siempre, sino que emerge gradualmente como el amanecer, que comienza con una tenue luz en el horizonte y va creciendo hasta que todo el cielo resplandece con la gloria del día. Y con cada nuevo nivel de claridad que alcanzas, tu capacidad para reconocer la verdad se expande. Tu habilidad para discernir entre lo real y lo ilusorio se agudiza. Tu poder para elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de inanición se fortalece. No es que Dios llegue desde afuera para ordenar tu mente como un carpintero que organiza herramientas en un taller, sino que al conectarte con esa inteligencia infinita a través de la fe genuina y el deseo ardiente, activas un mecanismo interno que siempre estuvo ahí, pero que permanecía dormido, esperando el momento en que finalmente tomarías la decisión de despertar. La mente ordenada por principios divinos opera bajo leyes completamente diferentes a la mente caótica que vive reactivamente respondiendo a cada estímulo externo como una hoja arrastrada por el viento sin dirección ni propósito. Napoleon Hill descubrió que estas mentes ordenadas poseen lo que él llamó un propósito definitivo, una visión tan clara y tan poderosa de lo que desean crear, que cada pensamiento que no contribuye a ese propósito es inmediatamente reconocido y descartado como el ruido mental que realmente es, mientras que cada pensamiento que se alinea con ese propósito es nutrido, cultivado y permitido crecer hasta convertirse en la creencia dominante que gobierna todas las acciones. Esta no es una tarea que se completa en un día ni en una semana, sino un proceso de refinamiento continuo que requiere vigilancia constante sobre el contenido de tu mente. Pero con cada día que practicas este discernimiento consciente, el proceso se vuelve más natural, más automático, hasta que tu mente comienza a autorregularse bajo estos principios superiores sin que tengas que forzar cada pensamiento. Cuando este ordenamiento alcanza cierto nivel de profundidad, algo verdaderamente mágico comienza a suceder en tu experiencia de la realidad. Las sincronicidades se multiplican, las oportunidades aparecen donde antes solo veías obstáculos. Las personas correctas cruzan tu camino en el momento exacto. Las soluciones a problemas que parecían insolubles llegan a tu conciencia con una facilidad que te deja asombrado, y todo esto no porque el universo haya cambiado sus leyes para complacerte, sino porque finalmente has alineado tu mente con las leyes que siempre estuvieron operando. Has sintonizado tu frecuencia mental con la frecuencia de la abundancia, el éxito y la realización, y como resultado inevitable, tu realidad exterior comienza a reflejar ese nuevo orden interno con una precisión matemática que desafía toda explicación racional, pero que es absolutamente verificable en la experiencia. La resistencia que la realidad opone a tus deseos no es personal ni arbitraria, sino la consecuencia natural de intentar manifestar resultados superiores con una estructura mental inferior, como pretender construir un rascacielos sobre los cimientos diseñados para una casa de 2 pisos. La física simplemente no lo permite y el colapso es inevitable. Napoleon Hill
Documentó cientos de casos donde personas con sueños extraordinarios experimentaban fracasos repetidos, no por falta de esfuerzo ni por ausencia de oportunidades, sino porque su arquitectura mental interna estaba construida sobre creencias limitantes, miedos heredados y patrones de pensamiento que pertenecían a una versión anterior de sí mismos, una versión que ya no servía al destino que intentaban alcanzar, pero que seguía operando en el trasfondo de su conciencia, saboteando cada avance. El proceso de ordenamiento divino de tu mente comienza con una demolición necesaria, un desmantelamiento sistemático de todas las estructuras mentales que has construido basándote en las opiniones de otros, en las limitaciones que te enseñaron a aceptar como verdades incuestionables, en los miedos que absorbiste de un entorno que nunca creyó en la grandeza que tú llevas dentro. Esta demolición no es cómoda ni placentera, porque implica cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre lo que es posible para alguien como tú, sobre lo que mereces o no mereces en esta vida, y enfrentar la incómoda verdad de que la mayoría de tus límites son autoimpuestos, que las paredes de tu prisión fueron construidas por tus propias manos usando los ladrillos de pensamientos repetidos miles de veces hasta convertirse en la estructura invisible que define los límites de tu mundo. Napoleon Hill enseñó que la fe genuina no es creer en algo sin evidencia, sino la capacidad de mantener una imagen mental clara de tu deseo cumplido, con tal intensidad emocional que tu mente subconsciente la acepta como un hecho consumado y comienza a reorganizar toda tu realidad para hacerla coincidir con esa imagen. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. No puedes sostener esa fe con una mente desordenada. No puedes mantener una visión clara mientras cientos de pensamientos contradictorios compiten por tu atención. No puedes generar la intensidad emocional necesaria cuando tu energía mental está fragmentada en 1000 direcciones diferentes. Es por eso que el ordenamiento mental es el prerequisito absoluto para cualquier manifestación consciente de tus deseos. Cuando Dios comienza este proceso de ordenamiento en tu mente, uno de los primeros cambios que experimentas es una nueva relación con el tiempo. Dejas de vivir como si tuvieras eternidad para posponer tus decisiones importantes. Dejas de desperdiciar días enteros en actividades que no contribuyen en nada a tu crecimiento. Dejas de tolerar conversaciones vacías, relaciones tóxicas y hábitos destructivos que antes justificabas con una facilidad asombrosa. Esta urgencia sagrada no proviene del miedo a quedarte sin tiempo, sino de la claridad sobre el valor infinito de cada momento. Cada hora que dedicas a pensamientos elevados es una hora invertida en la construcción de un futuro extraordinario, mientras que cada hora perdida en la negatividad, la queja o la distracción es una hora robada a tu destino. La mente ordenada desarrolla lo que Napoleon Hill llamó autosugestión consciente, la capacidad de dirigir deliberadamente el flujo de pensamientos hacia imágenes, palabras y emociones que refuerzan tu objetivo definitivo en lugar de debilitarlo. Esto no es simplemente repetir afirmaciones mecánicamente, como un loro que imita sonidos sin comprender su significado, sino un proceso profundamente intencional, donde cada pensamiento que plantas en tu mente es elegido con el mismo cuidado que un jardinero experto elige las semillas que plantará en su terreno más fértil, sabiendo que cada semilla mental crecerá y producirá frutos según su naturaleza, y que la cosecha de tu vida será exactamente proporcional a la calidad de las semillas mentales que siembras cada día. Existe un momento crítico en este proceso de ordenamiento donde la tentación de volver a los viejos patrones mentales es más fuerte que nunca, porque tu ego percibe esta transformación como una amenaza a su existencia,
como una muerte de la identidad que has llevado contigo durante tanto tiempo que la confundes con quien realmente eres. Napoleon Hill advirtió sobre este punto de quiebre, donde muchas personas retroceden justo cuando están al borde del avance definitivo, donde el miedo a lo desconocido les parece más tolerable que la incomodidad de sostener una nueva identidad mental que aún no se ha solidificado completamente. Pero aquellos que persisten a través de esta zona de incomodidad descubren del otro lado una libertad mental que nunca imaginaron posible. La realidad deja de resistirse, no porque tú la hayas vencido con fuerza de voluntad, ni porque hayas manipulado las circunstancias externas con astucia, sino porque finalmente has dejado de resistirte a ti mismo, has dejado de sabotear tus propios esfuerzos con dudas disfrazadas de realismo, has dejado de boicotear tus oportunidades con miedos disfrazados de prudencia, has dejado de traicionar tu visión con pensamientos de indignidad disfrazados de humildad. Cuando la guerra interna termina, cuando todos los aspectos de tu mente finalmente se alinean bajo un solo propósito dominante, cuando tu conciencia y tu subconsciente dejan de trabajar en direcciones opuestas y comienzan a cooperar como dos caballos tirando del mismo carruaje en la misma dirección. La resistencia externa simplemente se disuelve porque nunca fue externa, siempre fue el reflejo de tu conflicto interno proyectado sobre la pantalla de tu experiencia física. Napoleon Hill descubrió algo que desafía completamente la forma en que la mayoría de las personas intenta cambiar su vida. No puedes forzar a la realidad a cambiar mientras tu mente permanece igual. No puedes exigir resultados diferentes mientras continúas generando los mismos pensamientos. No puedes esperar que el mundo exterior se transforme si tú no te transformas primero desde adentro. Esta verdad es tan simple que resulta fácil pasarla por alto, tan obvia que muchos la descartan como algo que ya saben. Pero la diferencia entre saber intelectualmente y comprender visceralmente es la diferencia entre la teoría estéril y la transformación real, entre leer sobre el fuego y sentir su calor quemando en tu propia piel. El ordenamiento divino de tu mente no es un evento aislado que ocurre una vez y te deja transformado para siempre, sino un proceso continuo de refinamiento que requiere participación activa de tu parte, vigilancia constante sobre los pensamientos que permites habitar en tu conciencia, disciplina férrea para rechazar las semillas mentales de duda, miedo y limitación que el mundo constantemente intenta plantar en tu jardín interior. Cada conversación que mantienes, cada contenido que consumes, cada persona con la que pasas tiempo está sembrando algo en tu mente, y si no eres selectivo con estas influencias, si permites que cualquier idea entre libremente en tu conciencia sin el filtro del discernimiento, terminarás cultivando exactamente la cosecha que no deseas. La inteligencia infinita que Napoleon Hill describió no es una entidad lejana sentada en algún trono celestial, decidiendo arbitrariamente quién merece éxito y quién merece fracaso, sino una fuerza omnipresente que fluye a través de toda la creación, disponible para cualquiera que aprenda a sintonizarse con su frecuencia, accesible para todo aquel que desarrolle la receptividad mental necesaria para recibir su guía. Esta sintonización no requiere rituales complejos ni conocimientos esotéricos, sino algo mucho más simple, pero infinitamente más difícil para el ego humano. La disposición genuina de soltar el control, de admitir que tu comprensión limitada no es suficiente para navegar la complejidad de la existencia, de abrirte a una sabiduría que trasciende tu intelecto racional. Cuando esta conexión se establece y Dios comienza verdaderamente a ordenar tu mente, experimentas un fenómeno que Napoleon Hill documentó en cada persona exitosa que estudió.
Tus pensamientos comienzan a organizarse automáticamente alrededor de tu objetivo definitivo, como limaduras de hierro que se alinean instantáneamente cuando acercas un imán. No tienes que forzar esta organización ni crear sistemas complejos para mantener el enfoque, porque la claridad sobre lo que realmente importa se vuelve tan poderosa que todo lo demás naturalmente pierde su atractivo. Las distracciones que antes capturaban tu atención durante horas ya no tienen poder sobre ti. Las preocupaciones que antes te quitaban el sueño se revelan como las insignificancias que siempre fueron. Este nivel de claridad mental crea lo que podría describirse como un campo magnético invisible alrededor de tu conciencia que atrae oportunidades, recursos y personas alineadas con tu propósito mientras repele automáticamente todo aquello que no sirve a tu objetivo definitivo. No es magia ni pensamiento mágico, sino el funcionamiento natural de leyes mentales tan precisas como las leyes físicas que gobiernan el movimiento de los planetas. Y Napoleon Hill pasó 2 décadas documentando la evidencia empírica de que estas leyes operan con absoluta consistencia, sin importar si crees en ellas o no, sin importar si las entiendes o no. Exactamente como la gravedad funciona perfectamente bien, aunque nunca hayas estudiado física. La resistencia que la realidad oponía a tus esfuerzos era simplemente la fricción generada por la desalineación entre tu deseo consciente y tus creencias subconscientes, entre lo que proclamabas querer y lo que secretamente temías alcanzar, entre la visión que pintabas con palabras y las imágenes mentales que cultivabas en la privacidad de tus pensamientos. Esta fricción consume enormes cantidades de energía, te deja exhausto al final del día, aunque no hayas hecho nada verdaderamente productivo. Crea esa sensación frustrante de estar corriendo con todas tus fuerzas, pero permaneciendo exactamente en el mismo lugar, como si una fuerza invisible te jalara hacia atrás con la misma intensidad que tú intentas avanzar hacia adelante. Pero cuando el ordenamiento interno se completa, cuando finalmente logras esa alineación perfecta entre todos los niveles de tu mente, cuando tu conciencia y tu subconsciente trabajan juntas como una orquesta perfectamente sincronizada, en lugar de 2 músicos tocando canciones diferentes, la fricción desaparece y lo que antes requería esfuerzo hercúleo, ahora fluye con una facilidad que te sorprende cada día. Napoleon Hill llamó a esto el estado de armonía mental y enseñó que en este estado una persona puede lograr en 6 meses lo que le tomaría 6 años a alguien con una mente desordenada, no porque trabaje más horas ni porque sea más inteligente, sino porque cada gramo de energía que invierte produce resultados en lugar de ser desperdiciado en el conflicto interno. Existe una pregunta que Napoleon Hill consideraba fundamental para cualquier persona que desee transformar su vida. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del ordenamiento mental? ¿Estás preparado para soltar las creencias reconfortantes, aunque limitantes, que has cargado durante años? ¿Tienes el coraje de enfrentar las verdades incómodas sobre los pensamientos que has estado alimentando y los resultados que inevitablemente han producido? Porque el ordenamiento divino de tu mente no es un proceso suave y cómodo que ocurre mientras duermes, sino una reestructuración radical que requiere honestidad brutal contigo mismo, disposición genuina de cambiar y el tipo de perseverancia que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles, sino que se fortalece precisamente en esos momentos de máxima resistencia. La mayoría de las personas vive toda su existencia en lo que podría llamarse piloto automático mental, repitiendo los mismos patrones de pensamiento que absorbieron de sus padres, maestros y entorno social, sin nunca cuestionar si esos patrones realmente les sirven
o simplemente perpetúan las mismas limitaciones que han definido a generaciones anteriores. Este estado de inconsciencia mental es cómodo porque no requiere esfuerzo, no demanda responsabilidad, permite culpar a las circunstancias, la economía, el gobierno, la suerte o cualquier factor externo por los resultados que experimentas, evitando así la confrontación dolorosa pero liberadora con la verdad de que tú eres el arquitecto de tu realidad a través de los pensamientos que eliges cultivar momento a momento. Napoleon Hill descubrió que el punto de inflexión en la vida de toda persona exitosa llegaba cuando finalmente asumían total responsabilidad por el contenido de su mente, cuando dejaban de ser víctimas pasivas de sus pensamientos y se convertían en guardianes activos de su consciencia, cuando comprendían que nadie más podía plantar semillas en su jardín mental sin su permiso explícito. Esta comprensión marca el inicio del verdadero poder personal, porque mientras creas que tus pensamientos son automáticos e incontrolables, mientras sigas pensando que las emociones te suceden en lugar de ser el resultado de tus interpretaciones, permanecerás encadenado a patrones destructivos que drenan tu energía y sabotean cada esfuerzo que haces por mejorar tu vida. El ordenamiento divino de tu mente comienza verdaderamente cuando llegas al punto de quiebre, ese momento sagrado donde el dolor de permanecer igual finalmente supera el miedo al cambio, donde la frustración acumulada de años de resultados mediocres genera suficiente presión interna como para romper las paredes de la zona de confort que has construido alrededor de tu identidad limitada. Este punto de quiebre es diferente para cada persona. Algunos lo alcanzan después de un fracaso devastador, otros tras una crisis que sacude sus fundamentos, algunos más después de ver pasar los años sin acercarse nunca a sus sueños. Pero el denominador común es siempre el mismo, una decisión definitiva, irrevocable, de que las cosas tienen que cambiar y que ese cambio tiene que comenzar dentro. Cuando tomas esta decisión con verdadera convicción, no como un deseo superficial, sino como un compromiso inquebrantable contigo mismo, algo cambia en la atmósfera invisible que rodea tu existencia. Es como si el universo entero recibiera una señal clara de que finalmente estás listo para jugar en grande, que ya no te conformarás con migajas cuando puedes tener el banquete completo, que has decidido reclamar tu derecho de nacimiento a una vida extraordinaria en lugar de conformarte con la mediocridad que otros aceptan como inevitable. Napoleon Hill observó que este momento de decisión genuina raramente pasa desapercibido. Casi siempre es seguido por sincronicidades notables, encuentros aparentemente casuales con las personas correctas, descubrimientos de información exactamente cuando la necesitas, como si fuerzas invisibles comenzaran a conspirar a tu favor. La mente ordenada por principios divinos desarrolla una cualidad que Napoleon Hill consideraba indispensable para el éxito duradero: la capacidad de mantener tu visión clara incluso cuando toda la evidencia física parece contradecirla, la fe inquebrantable en tu objetivo definitivo aunque las circunstancias actuales no muestren ningún signo de progreso, la certeza absoluta de que estás en el camino correcto aunque todos a tu alrededor te digan que estás loco. Esta no es terquedad ciega ni negación de la realidad, sino algo mucho más profundo que Hill llamó fe aplicada, la habilidad de ver con los ojos de la mente lo que aún no existe en el plano físico, pero que ya es real en el reino de las posibilidades, manteniéndolo tan vívidamente en tu conciencia que tu subconsciente no tiene más opción que aceptarlo como un hecho y comenzar a movilizar todos los recursos disponibles para manifestarlo.
Este tipo de fe no se desarrolla leyendo libros ni asistiendo a seminarios motivacionales, sino a través de la práctica diaria de dirigir conscientemente tus pensamientos hacia tu visión deseada cada vez que tu mente intenta divagar hacia preocupaciones, dudas o miedos. Es como entrenar un músculo que se fortalece con cada repetición. Cada vez que eliges un pensamiento de posibilidad sobre un pensamiento de limitación, cada vez que reemplazas un miedo con una afirmación de fe, cada vez que sostienes tu visión a pesar de la tentación de rendirte, estás construyendo la estructura mental que eventualmente soportará la manifestación física de tus deseos más elevados. Napoleon Hill enseñó que la mente humana es el único instrumento en toda la creación capaz de transformar pensamientos intangibles en realidades tangibles, de tomar una idea invisible y convertirla en circunstancias físicas, de traducir una visión mental en experiencia vivida. Esta capacidad extraordinaria no es privilegio exclusivo de unos pocos elegidos, sino el derecho de nacimiento de cada ser humano. Pero la vasta mayoría nunca activa este poder porque su mente permanece en un estado de caos que imposibilita el enfoque sostenido necesario para la manifestación consciente. Es como tener la herramienta más poderosa del universo, pero mantenerla guardada en el sótano porque nunca nadie te enseñó a usarla o porque tienes miedo de su potencial. El proceso mediante el cual Dios ordena tu mente no elimina los desafíos de tu vida ni hace que todo sea fácil de repente, sino que transforma fundamentalmente tu relación con esos desafíos. Cambia la forma en que interpretas los obstáculos, modifica tu respuesta emocional ante las adversidades, te equipa con una perspectiva elevada desde la cual puedes ver que cada problema contiene en sí mismo la semilla de una oportunidad equivalente o mayor. Esta transformación perceptual es quizás el regalo más valioso del ordenamiento mental, porque significa que las mismas circunstancias que antes te paralizaban, ahora te energizan. Los mismos problemas que antes te hundían en la desesperación, ahora te desafían a crecer y expandir tu capacidad. La realidad deja de resistirse cuando dejas de luchar contra ella con la fuerza bruta de la voluntad personal y comienzas a fluir con ella usando la inteligencia superior de los principios universales, cuando comprendes que no necesitas forzar las puertas que están destinadas a abrirse para ti, sino simplemente presentarte preparado cuando la oportunidad toque. Cuando reconoces que tu trabajo no es controlar cada detalle del cómo se manifestará tu deseo, sino mantener clara la visión del qué y confiar en la inteligencia infinita para orquestar el cómo de maneras que tu mente limitada nunca podría imaginar. Napoleon Hill documentó innumerables casos donde personas que soltaron su necesidad de controlar experimentaron avances que nunca habrían logrado con todo el esfuerzo forzado del mundo. Esta rendición no es pasividad ni resignación, sino la forma más elevada de acción inteligente, porque libera enormes cantidades de energía mental que antes desperdiciabas en preocupación, ansiedad y el agotador intento de microgestionar cada aspecto de tu vida. Cuando permites que el orden divino guíe tu mente, descubres que existe una corriente invisible que fluye hacia la realización de tu propósito y que tu única tarea es mantener tu mente alineada con esa corriente en lugar de nadar constantemente contra ella. Los nadadores más exitosos en el océano de la vida no son aquellos con los músculos más fuertes, sino aquellos con la sabiduría suficiente para reconocer las corrientes favorables y dejarse llevar por ellas. Napoleon Hill identificó que las mentes verdaderamente ordenadas desarrollan lo que él llamó el sexto sentido, una forma de intuición elevada que les permite percibir oportunidades antes de que sean obvias, detectar peligros antes de que se materialicen,
tomar decisiones correctas basándose en un conocimiento que trasciende la lógica racional. Este sexto sentido no es misticismo ni superstición, sino el resultado natural de una mente que ha sido refinada hasta el punto donde puede captar señales sutiles que una mente caótica simplemente no puede percibir, exactamente como un radio perfectamente sintonizado puede captar frecuencias que un radio desajustado solo registra como estática incoherente. Cuando tu mente alcanza este nivel de ordenamiento, comienzas a experimentar lo que algunos llaman coincidencias milagrosas, pero que en realidad son manifestaciones naturales de leyes mentales operando a su máxima eficiencia. Piensas en alguien y esa persona te llama. Necesitas cierta información y un libro con exactamente esa información aparece en tu camino. Buscas una solución a un problema y la respuesta llega a través de un comentario casual en una conversación aparentemente sin importancia. Estas sincronicidades se multiplican no porque el universo haya cambiado sus leyes, sino porque tu mente finalmente se ha alineado con esas leyes y puede ahora trabajar en cooperación con ellas en lugar de en oposición. La resistencia de la realidad era simplemente el reflejo de tu propia resistencia interna, la manifestación externa de tus conflictos mentales internos, la proyección física de tus dudas, miedos y creencias limitantes. Cuando esa resistencia interna se disuelve a través del ordenamiento divino de tu mente, cuando todos los aspectos de tu ser finalmente se alinean en la misma dirección, cuando tu deseo consciente, tu creencia subconsciente y tu expectativa emocional se funden en una sola fuerza unificada, la resistencia externa no tiene más opción que disolverse también, porque nunca tuvo existencia independiente. Siempre fue solo tu propia energía mental reflejada de vuelta hacia ti. Napoleon Hill observó una verdad profundamente liberadora en todos los casos de éxito extraordinario que estudió. El momento en que una persona deja de buscar la aprobación externa y comienza a validarse desde su conexión con la inteligencia infinita, marca el inicio de su verdadero poder, porque mientras dependas de la opinión de otros para sentirte capaz, mientras necesites que el mundo exterior confirme tu valor antes de atreverte a perseguir tus sueños, permanecerás encadenado a las limitaciones que otros proyectan sobre ti basándose en sus propios miedos y sus propias limitaciones. El ordenamiento divino de tu mente necesariamente incluye liberarte de esta prisión de aprobación externa, desarrollar una convicción interna tan sólida que ninguna crítica pueda sacudirla, ninguna duda ajena pueda contaminarla. Este nivel de independencia mental no surge de la arrogancia ni del ego inflado, sino de algo mucho más profundo que Hill identificó como autoconfianza genuina basada en la conexión consciente con una fuente de sabiduría y poder infinitos. Cuando sabes con certeza absoluta que tus pensamientos no son solo tuyos, sino que están siendo guiados por una inteligencia superior, cuando sientes esa conexión vívida con el poder creativo del universo, la opinión de aquellos que operan desde la conciencia limitada de la mayoría simplemente deja de tener relevancia. No es que desprecies a otros, ni que creas ser superior, sino que reconoces que están jugando un juego completamente diferente, con reglas completamente diferentes. Y sus consejos, aunque bien intencionados, simplemente no aplican al camino extraordinario que has elegido recorrer. La mente ordenada por Dios desarrolla lo que podría llamarse inmunidad selectiva, la capacidad de absorber información útil de cualquier fuente, mientras rechaza automáticamente las creencias limitantes, los juicios negativos y las proyecciones de imposibilidad que otros constantemente intentan imponerte.
Esta inmunidad no requiere esfuerzo consciente una vez que se desarrolla completamente. Opera tan naturalmente como tu sistema inmunológico físico rechaza patógenos. Tu mente simplemente reconoce y descarta cualquier pensamiento que no esté alineado con tu visión elevada sin que tengas que analizarlo laboriosamente para determinar si debes aceptarlo o rechazarlo. Napoleon Hill advirtió repetidamente sobre el peligro de las influencias negativas en el entorno inmediato, enseñando que es virtualmente imposible mantener pensamientos de abundancia cuando estás constantemente rodeado de personas que hablan de escasez, que resulta extraordinariamente difícil sostener una visión de éxito cuando tu círculo social está compuesto por individuos que han aceptado la mediocridad como su destino inevitable. El ordenamiento de tu mente frecuentemente requiere un ordenamiento simultáneo de tu entorno social, no por crueldad ni por creerte superior, sino por la simple realidad de que tu mente absorbe las influencias predominantes en tu ambiente y si esas influencias son tóxicas, tu jardín mental eventualmente reflejará esa toxicidad sin importar cuánto te esfuerces por pensar positivamente. Este principio es particularmente relevante en la era moderna, donde las influencias no vienen solo de las personas físicamente presentes en tu vida, sino también de los medios que consumes, las redes sociales que frecuentas, los programas que ves, los podcasts que escuchas, los artículos que lees. Cada uno de estos es una semilla mental plantada en tu conciencia, y si la mayoría de esas semillas son de miedo, negatividad, dramatismo y limitación, no debes sorprenderte cuando tu jardín mental produce una cosecha de ansiedad, duda y estancamiento. El ordenamiento divino de tu mente requiere volverse ferozmente protector sobre qué información permites entrar en tu conciencia, desarrollar estándares elevados sobre qué contenido merece tu atención preciosa. La realidad física opera en lo que Napoleon Hill llamó tiempo de retraso. Existe un intervalo entre el momento en que plantas una semilla mental y el momento en que ves su manifestación física, exactamente como existe un retraso entre plantar una semilla en la tierra y ver crecer el árbol. Este retraso confunde a muchas personas y las hace abandonar justo antes del momento crítico de manifestación, porque plantan semillas de éxito durante una semana o un mes, y cuando no ven resultados inmediatos, concluyen que el proceso no funciona, sin comprender que durante ese tiempo aparentemente improductivo, toda una maquinaria invisible estaba reorganizando circunstancias, alineando eventos, preparando encuentros que eventualmente producirían exactamente los resultados que deseaban. La mente ordenada desarrolla paciencia inteligente, no la paciencia pasiva de quien simplemente espera que algo suceda sin tomar acción, sino la paciencia activa de quien continúa plantando las semillas correctas, regando su jardín mental diariamente, eliminando las malezas de pensamientos negativos cuando aparecen, confiando en que la cosecha llegará en el momento perfecto, aunque ese momento no coincida con su cronograma preferido. Esta paciencia es en realidad una forma elevada de fe, la certeza de que las leyes universales operan con precisión matemática, aunque sus tiempos no siempre sean los que nuestro ego impaciente desearía. Napoleon Hill dedicó una sección completa de su investigación a estudiar el fenómeno de lo que llamó la transmutación de energía sexual, descubriendo que las mentes más creativas y productivas habían aprendido a canalizar esta poderosa fuerza vital hacia sus objetivos en lugar de disiparla en gratificaciones momentáneas. Este principio revela algo crucial sobre el ordenamiento divino de la mente. Cada energía en tu ser puede ser dirigida conscientemente hacia la construcción de tu visión o desperdiciada en distracciones que no contribuyen en nada a tu propósito definitivo.
y la diferencia entre una vida de logros extraordinarios y una vida de mediocridad frecuentemente se reduce a cómo administras estas energías fundamentales. El desorden mental se manifiesta no solo en pensamientos caóticos, sino también en dispersión energética, en la incapacidad de concentrar tus recursos vitales en una dirección sostenida, en la tendencia de saltar de una cosa a otra sin completar nada, de comenzar proyectos con entusiasmo inicial que rápidamente se evapora cuando surge la primera dificultad o cuando aparece una distracción más atractiva. Esta dispersión es el enemigo silencioso del éxito, más peligrosa que el fracaso obvio, porque crea la ilusión de estar haciendo algo productivo mientras en realidad estás simplemente gastando energía sin acumular momento en ninguna dirección específica. Cuando Dios ordena tu mente, una de las transformaciones más notables es el desarrollo de lo que Napoleon Hill llamó concentración de esfuerzo. La capacidad de enfocar toda tu energía mental, emocional y física en tu objetivo definitivo, con tal intensidad que todo lo demás temporalmente desaparece de tu conciencia. Esta concentración no es tensión ni esfuerzo forzado, sino más bien un estado de flujo donde trabajar en tu objetivo se siente tan natural como respirar, donde las horas pasan sin que las notes, donde pierdes completamente la noción del tiempo, porque estás tan absorto en lo que haces que el mundo exterior simplemente se desvanece. Este estado de concentración profunda es donde ocurre la verdadera magia de la creación, donde tus pensamientos adquieren el poder suficiente para influenciar directamente la realidad física, donde la brecha entre imaginar algo y manifestarlo se vuelve tan delgada que prácticamente desaparece. Napoleon Hill documentó que los inventores más prolíficos, los artistas más creativos, los empresarios más exitosos, todos sin excepción, habían desarrollado la capacidad de entrar en este estado a voluntad, de desconectarse del ruido del mundo y sumergirse completamente en la visión que estaban construyendo con tal claridad mental que su subconsciente no tenía más opción que traducirla en realidad física. La resistencia de la realidad se disuelve en estos estados de concentración profunda porque en esos momentos tu mente está perfectamente alineada. No existe conflicto interno. No hay pensamientos contradictorios compitiendo por tu atención. No hay dudas saboteando tu visión. Es como si todos los cilindros de un motor finalmente giraran en perfecta sincronización, produciendo una potencia que ningún cilindro individual podría generar por sí solo. Este es el secreto que Napoleon Hill descubrió detrás de todos los logros extraordinarios. No son el resultado de habilidades sobrenaturales ni de circunstancias privilegiadas, sino de la capacidad de alcanzar y sostener este estado de alineación mental total, donde todo tu ser trabaja unificadamente hacia tu objetivo. Pero alcanzar este estado ocasionalmente no es suficiente. El verdadero poder viene de convertirlo en tu modo de operación habitual, de estructurar tu vida entera alrededor de proteger y nutrir tu capacidad de concentración profunda. Esto significa eliminar implacablemente las distracciones que fragmentan tu atención, establecer límites firmes con las personas y actividades que drenan tu energía sin contribuir a tu propósito, crear entornos físicos y mentales que faciliten en lugar de obstaculizar tu capacidad de enfoque. La mayoría de las personas vive en un estado de distracción perpetua y luego se pregunta por qué no puede lograr las cosas importantes que desea, sin comprender que el logro extraordinario requiere concentración extraordinaria, que no puedes construir algo significativo con atención fragmentada. Napoleon Hill enseñó que la mente se vuelve literalmente magnética cuando se enfoca intensamente en un deseo definido, que comienza a atraer hacia sí
todo lo necesario para la realización de ese deseo. Personas, oportunidades, información, recursos. En todo comienza a fluir hacia ti con una sincronicidad que parece sobrenatural, pero que en realidad es simplemente el funcionamiento natural de leyes mentales que la mayoría desconoce. Esta magnetización mental no ocurre con deseos vagos ni con intenciones débiles, sino solo cuando tu enfoque alcanza cierta intensidad crítica. Cuando tu deseo se vuelve tan ardiente que consume todos los pensamientos contradictorios, cuando tu visión se vuelve tan clara que tu mente no puede sostener simultáneamente la duda. El momento final del ordenamiento divino de tu mente llega cuando ya no experimentas separación entre quién eres y quién deseas ser. Cuando la identidad futura que has estado cultivando en tu imaginación finalmente se fusiona completamente con tu identidad presente. Cuando dejas de aspirar a convertirte en alguien porque ya eres ese alguien en cada célula de tu ser. Napoleon Hill identificó esta transformación de identidad como el punto de no retorno en el camino hacia el éxito, el momento donde retroceder se vuelve literalmente imposible porque la persona que solía tolerar la mediocridad simplemente ya no existe. Ha sido reemplazada por una versión elevada de ti mismo que no puede sino manifestar grandeza porque es su naturaleza fundamental. Esta nueva identidad no es un disfraz que te pones ni un papel que interpretas esperando que eventualmente se vuelva real, sino una reorganización auténtica de tu autoconcepción más profunda. Un cambio fundamental en cómo te defines a ti mismo cuando nadie está mirando, en qué tipo de pensamientos consideras normales para alguien como tú, en qué estándares mantienes porque simplemente no puedes imaginarte operando por debajo de ellos. La realidad deja de resistirse cuando finalmente te conviertes en el tipo de persona para quien tu objetivo definitivo no es una meta ambiciosa, sino una expresión natural de quién eres. Cuando manifestar tu visión se convierte tan inevitable como la salida del sol cada mañana. Napoleon Hill documentó que este nivel de certeza interna crea lo que él llamó conciencia de riqueza o conciencia de éxito, un estado mental donde la abundancia y el logro se sienten tan naturales que su ausencia temporal no genera pánico ni duda, porque sabes con certeza absoluta que es solo cuestión de tiempo antes de que la realidad externa se alinee con tu realidad interna. Esta conciencia es radicalmente diferente de la esperanza o el pensamiento positivo superficial. No es decirse a uno mismo que todo estará bien mientras internamente tiemblas de miedo, sino una convicción tan profunda que reside más allá del alcance de las circunstancias externas. Permanece intacta sin importar lo que suceda temporalmente en el mundo físico. Cuando alcanzas este nivel de ordenamiento mental, tu relación con el tiempo mismo se transforma. Dejas de vivir en ese estado ansioso de espera donde constantemente miras el reloj preguntándote cuándo llegarán tus resultados y comienzas a habitar un presente tan pleno y rico que el futuro pierde su dominio sobre ti. Paradójicamente, es precisamente cuando dejas de estar obsesionado con el futuro que el futuro que deseas comienza a manifestarse más rápidamente, porque tu energía ya no está fragmentada entre el momento presente y una proyección mental del mañana, sino completamente disponible para crear en el ahora, que es el único momento donde la creación realmente ocurre. La mente completamente ordenada por principios divinos desarrolla lo que Napoleon Hill describió como persistencia inteligente. Esa cualidad de continuar avanzando hacia tu objetivo no por terquedad ciega, sino por conocimiento cierto de que cada paso te acerca inevitablemente a tu destino. Cada acción alineada con tu propósito acumula momento aunque los resultados visibles aún no hayan aparecido.
Esta persistencia no es agotadora ni requiere motivación externa constante, porque proviene de una fuente interna inagotable, fluye naturalmente de tu conexión con la inteligencia infinita que no conoce el cansancio ni la duda. Existe un fenómeno extraordinario que Hill observó repetidamente. Cuando una mente alcanza verdadero ordenamiento divino, comienza a recibir lo que él llamó inspiración o ideas creativas que parecen venir de una fuente más allá del pensamiento consciente. Soluciones que aparecen completamente formadas en momentos de quietud mental. Insights que resuelven problemas sobre los que has estado trabajando durante meses sin progreso aparente. Estas revelaciones no son accidentes ni coincidencias, sino comunicaciones directas de la inteligencia infinita hacia una mente que finalmente se ha vuelto suficientemente quieta y ordenada para recibirlas, exactamente como un receptor de radio perfectamente sintonizado puede captar frecuencias que antes solo se escuchaban como ruido. La resistencia de la realidad nunca fue realmente resistencia, sino desorientación. Era tu mente intentando caminar en 10 direcciones diferentes simultáneamente y preguntándose por qué no llegaba a ninguna parte. Cuando finalmente eliges una dirección y alineas cada aspecto de tu ser con ese norte verdadero, cuando Dios completa el ordenamiento de tu mente y todos tus pensamientos, creencias, emociones y acciones fluyen en perfecta armonía hacia tu objetivo definitivo, descubres que el universo entero conspira a tu favor, no porque hayas manipulado las leyes cósmicas, sino porque finalmente has aprendido a cooperar con ellas, a trabajar con la corriente en lugar de contra ella, a permitir que el poder infinito fluya a través de ti en lugar de bloquearlo con tu resistencia mental. Napoleon Hill concluyó, después de 22 años de investigación exhaustiva, que el éxito en cualquier campo no es cuestión de suerte, conexiones, educación formal, ni circunstancias favorables, sino exclusivamente una cuestión de mente ordenada, de pensamientos disciplinados, de propósito definitivo mantenido con fe inquebrantable. Y descubrió que cuando una mente humana se alinea completamente con los principios divinos que gobiernan toda la creación, cuando acepta su papel como co-creador consciente en lugar de víctima pasiva, cuando finalmente comprende y aplica las leyes mentales con la misma precisión que un científico aplica las leyes físicas, no existe objetivo legítimo que no pueda alcanzar. No existe visión genuina que no pueda manifestar. No existe versión elevada de sí mismo que no pueda convertirse. Ahora comprendes que la transformación de tu realidad nunca fue una cuestión de cambiar el mundo exterior, sino de permitir que lo divino reorganizara el mundo interior. Que la resistencia que experimentabas no venía de fuerzas externas conspirando contra ti, sino de la desarmonía dentro de tu propia mente. Y que el momento en que esa desarmonía se resuelve, cuando todos los aspectos de tu ser finalmente se alinean bajo un propósito superior, la realidad no tiene más opción que reflejar ese nuevo orden interno con una precisión que desafía toda explicación racional, pero que se verifica completamente en la experiencia vivida. Napoleon Hill dedicó su vida entera a documentar esta verdad, no como teoría filosófica, sino como ley científica tan confiable como la gravedad, demostrando que cada persona que alcanzó logros extraordinarios lo hizo no porque fuera especial desde el nacimiento, sino porque aprendió a ordenar su mente bajo principios divinos, y luego sostuvo ese ordenamiento con una disciplina que la mayoría no está dispuesta a desarrollar. La invitación que este mensaje te extiende no es simplemente a creer en estas ideas, sino a convertirte en evidencia viviente de su veracidad,
a experimentar personalmente la transformación que ocurre cuando finalmente dejas de luchar contra el río de la vida y comienzas a fluir con su corriente. Cuando dejas de intentar forzar resultados con la fuerza bruta de tu voluntad personal y comienzas a permitir que la inteligencia infinita orqueste tu camino de maneras que tu mente limitada nunca podría planear. Este es el secreto que los sabios de todas las épocas han enseñado en diferentes lenguajes, pero con la misma esencia. Tu mente es el instrumento más poderoso en toda la creación, capaz de transformar lo invisible en visible, lo imaginado en experimentado, lo deseado en manifestado, pero solo cuando está ordenada bajo principios que trascienden el ego y se alinean con las leyes eternas del universo. El tiempo que has invertido en este mensaje no es accidente ni coincidencia. Es evidencia de que algo dentro de ti está listo para el siguiente nivel de comprensión, de que tu alma reconoce la verdad en estas palabras, aunque tu mente racional intente categorizarlas o descartarlas, de que estás siendo llamado a un destino más grande que la vida pequeña y segura que el miedo te ha convencido de aceptar como todo lo que puedes aspirar. La pregunta que ahora enfrentas no es si estas ideas son verdaderas, porque la verdad de leyes universales no depende de tu creencia para operar, sino si estás dispuesto a pagar el precio del ordenamiento mental. Si tienes el coraje de soltar las creencias reconfortantes, aunque limitantes, que has cargado durante años. Si estás preparado para convertirte en el tipo de persona que tu visión más elevada requiere que seas. Napoleon Hill enseñó que cada momento de cada día estás sembrando semillas en el jardín de tu mente y que la cosecha de tu vida será exactamente proporcional a la calidad de esas semillas, sin importar cuánto te quejes sobre las condiciones del suelo o el clima desfavorable, porque las leyes de causa y efecto operan con perfecta precisión en el reino mental, exactamente como operan en el reino físico. Cuando Dios comienza a ordenar tu mente, cuando finalmente permites que esa fuerza superior a tu ego reorganice el contenido de tu conciencia, cuando dejas de resistirte a la transformación y te rindes a ella completamente, descubres que la vida que soñabas no era una fantasía imposible, sino una realidad latente, esperando el momento en que tu mente se volviera suficientemente ordenada para manifestarla, suficientemente clara para reconocerla, suficientemente fuerte para sostenerla. La realidad nunca se resistió a ti, simplemente reflejaba tu resistencia interna. Y ahora que comprendes este principio fundamental, ahora que sabes que el cambio exterior comienza invariablemente con el cambio interior, ahora que has sido expuesto a las leyes mentales que Napoleon Hill pasó 2 décadas documentando y verificando en las vidas de los más exitosos, no puedes volver a la inconsciencia de antes. No puedes pretender que no sabes lo que ahora sabes. No puedes culpar a las circunstancias cuando entiendes que tú eres el arquitecto de tu experiencia a través de los pensamientos que eliges cultivar momento a momento, hasta que se convierten en las creencias que gobiernan tu vida entera. Si este mensaje resonó en lo profundo de tu ser, si algo dentro de ti se despertó al escuchar estas verdades, si sientes ese llamado inconfundible hacia una versión más grande de ti mismo, entonces comparte este contenido con aquellos que están listos para escucharlo. Deja tu comentario expresando cómo estas ideas han impactado tu perspectiva. Suscríbete a este canal para continuar tu educación en los principios que separan a quienes crean sus destinos de quienes simplemente reaccionan a las circunstancias, porque la transformación que buscas no llegará de eventos externos, sino del ordenamiento interno que decides implementar, comenzando en este preciso instante. Y cada acción que tomas, alineada con esta nueva comprensión, es un voto de fe en el poder que llevas dentro,
un paso hacia la vida extraordinaria que tu alma siempre supo que era posible, aunque tu mente condicionada intentara convencerte de lo contrario.